más allá, más adelante. Y les dice ahí, quedaos aquí y orad. Y él se va un poco más allá y comienza a orar. Y en la primera oración dice que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Era el momento en que el Señor, como hombre, necesitaba de un amigo. Necesitaba que alguien, aunque fuera uno, pudiera orar con él. Amén. Que alguien estuviera en esos momentos donde él lo más lo necesitaba. Cuando alguien más necesitaba, el Señor Jesucristo estuvo ahí presente. Cuando Bartimeo necesitaba que recuperar la vista, Jesús estaba ahí para darle la vista. Cuando Lázaro llevaba 4 días muerto y su familia esperaban que Jesucristo los ayudara, Él estuvo allí para resucitar a su amigo Lázaro. Cuando la mujer de flujo de sangre padecía esa enfermedad, necesitaba ser sanada, el Señor estuvo a su lado para sanarla. Aquella mujer que llevaba años encorvada y lo único que podía ver era solamente la tierra, el piso, ni siquiera podía alzar su mirada a los cielos, esperar el socorro. Dice que el Señor estaba allí y la sanó. Amén. Cuando ella más lo necesitaba. Cuando la multitud que estaba acompañando al Señor tenía hambre, el Señor estaba ahí y multiplicó los panes y los peces. Amén. Y los alimentó hasta que todos fueron saciados. Y sobraron cestas de panes y de peces. Amén. Hizo milagros. Cuando más lo necesitaron, ahí estaba. Inclusive no tan solo la casa de Judá, sino también el centurión romano. Cuando su criado estaba agonizando, el Señor lo sanó aún a la distancia, como dijo él. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús lo hizo. Cuando lo más lo necesitó, ahí estaba el Señor. Amén. Cuando la mujer sirofenicia estaba angustiada por su hija porque estaba endemoniada, clamando al Señor para que Él la librara, el Señor la libró. Pero en estos momentos el Señor necesitaba de alguien que pudiera orar por Él, que pudiera estar en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, cuando Él decía, mi alma desfallece hasta la muerte. Mi alma está angustiada, está triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Velad. ¿Qué dice la palabra? Dice que los discípulos durmieron cuando el Señor más los necesitaba. Cuando el Señor más necesitaba un amigo, alguien que orara con Él, alguien que estuviera en esos difíciles momentos. La Biblia dice que ellos durmieron. Y cuando el Señor estaba angustiado hasta la muerte, terminó su primera oración. Dice que en la primera oración Él dice, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Amén. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando dice que no sea como yo quiero, era porque el Señor, si hubiera estado en su posibilidad, si hubiera estado en sus manos, no hubiera muerto. No hubiera llegado a la cruz. Porque Él sabía lo que venía. Él sabía el sufrimiento. Si Él hubiera hecho su propia voluntad en el velo de carne, donde hay miedo, donde hay duda, donde existe todo lo complicado, no hubiera llegado al madero de la cruz. Por ello Él dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Esa era su oración. Esa era la oración que Jesús estaba realizando. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora era lo que el Señor necesitaba, por lo mínimo, que alguien orara por Él.
que alguien estuviera al lado de él, que alguien lo acompañara en aquel momento. Tal vez para sus discípulos, lo que el Señor cada día repetía, que el Hijo del Hombre tenía que morir y que al tercer día resucitaría. Pero los discípulos, cuando escuchaban eso, le entraba por este oído y le salía por el otro. Era por ello que no tenían la conciencia o no dimensionaban el momento en que estaba viviendo. Por ello que cuando el Señor le dijo velad y orad, ellos durmieron. Tenían sueño, estaban cansados, pero aún así ellos no les importó lo que el Señor les había dicho, porque ellos no esperaban que su amigo Judas, su compañero de 3 años, viniera a entregar a su maestro. Ellos no esperaban que esa misma noche era el día en que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los pecadores. Ellos no dimensionaban, no esperaban que las palabras se iban a cumplir en esa misma noche. Que esa misma noche su maestro les iba a ser arrebatado. Que en esa misma noche se iba a cumplir la palabra cuando dice: heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Ellos no dimensionaron. En 3 años de ministerio el Señor cada día le decía que el Hijo del Hombre tenía que padecer, que el Hijo del Hombre moriría en manos de los pecadores y que al tercer día resucitaría. En presencia de ellos, a los fariseos les dijo: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y cuando decía esto no se refería al templo, a la copia, a la réplica de lo que hizo Salomón, sino se refería a su propio cuerpo. Amén. Amén. Destruí este templo y en 3 días lo restauraré. En 3 días iba a resucitar. Pero ellos no ponían atención a esas palabras. Y fue en estos momentos donde el Señor necesitaba a sus discípulos. Necesitaba a sus amigos que lo ayudaran a orar, que velaran con Él. Pero no los halló. No los encontró. Dice, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando decía estas palabras el Señor no está diciendo solamente un texto para que cada uno de nosotros lo dijera. Cada uno de nosotros tal vez este texto lo sabemos de memoria, pero cuando el Señor les decía esto a sus discípulos, no les decía por ser esto una realidad, sino también lo decía porque Él mismo lo estaba viviendo. Amén. Porque su espíritu estaba dispuesto a llegar hasta la cruz, hasta la muerte. Amén. Pero la carne era débil y por ello Cristo estaba siendo afligido. Amén. Porque la carne no quería morir, pero su espíritu quería cumplir lo que estaba escrito desde antes, desde que Él viniera. Por ello que Él estaba siendo afligido y tenía que venir un ángel, como dice Lucas, a fortalecerle. A fortalecerlo de tal manera para que el Señor pudiera cumplir a lo que Él había venido. Porque como dice Juan, a lo suyo vino. A lo suyo. ¿Qué era lo suyo? ¿A qué se refiere Juan cuando dice a lo suyo vino? Lo suyo era venir a morir en el madero de la cruz. Porque hace una diferencia. Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo no se refiere al pueblo de Israel. Sí se refiere a ellos cuando dice los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo se refiere a lo que el Señor venía a hacer. A lo que el Señor venía a provocar, a lo que el Señor venía a cumplir la profecía, a lo que Dios venía a cumplir la ley, porque nadie la había cumplido hasta ese momento. Venía a cumplir la ley para poder restaurar un nuevo pacto. La Biblia nos enseña que por un hombre, dice la Biblia, por un hombre entró el pecado al mundo. Y como todos pecamos, todos morimos. Y que la paga del pecado era la muerte. Y que no había ni una salvación para el hombre. El hombre, todo lo que hacía o realizaba,
si fuera malo, su condena no era ni 3 días en la cárcel, ni 4 días, sino era la muerte. Si adulteraba, la muerte. Si fornicaba, la muerte. Si robaba, era la muerte. Si asesinaba, era la muerte. Si levantaba un falso testimonio, era la muerte. Todo lo que él hacía tenía su condena, era la muerte. No había salvación. Lo que el Señor venía a hacer era abrir una puerta de salvación, una alternativa. No tan solo morir, sino también vivir. Porque la dádiva de Dios. Él también hace una diferencia al decir que el enemigo dice que el ladrón viene a hurtar, a matar y también a destruir. Pero el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Pero para que todo esto fuera realidad, para que todo esto se hiciera realidad, el Señor tenía que morir en el madero de la cruz. Para que usted y yo y todos los que estamos aquí reunidos pudiéramos estar aquí, en este lugar. El Señor tenía que morir. Para que el velo del templo fuera rasgado por la mitad y ya no hubiera una preferencia a tales personas. Si recordamos el tiempo antiguo de Israel, como ustedes bien lo saben y son conocedores, y la palabra de Dios así lo enseña, dice que había un lugar santo, un lugar santísimo, y también estaba el patio del templo. Hasta el patio podían llegar los gentiles y también las mujeres. Había un lugar santo donde podían llegar ya los que pertenecían al Sanedrín, fariseos, saduceos y todo lo que se quiera. Había un lugar santo, pero había un lugar santísimo donde estaba